Buenas, ¿cómo andan? Hoy les voy a mostrar el paso a paso de cómo armé y diseñé el exhibidor para la colección Kinder DC Playmobil. Ya les adelanté en la sección de comunidad y quizás en algún short de cómo iba diseñando este exhibidor, que tenía ganas de que se exhiban las 20 piezas de la colección. Y ahora que ya tengo todas las partes, me voy a poner a trabajar, así que vamos a transformar mi escritorio en una mesa de trabajo y vamos a ir viendo el paso a paso de este exhibidor. Así que empezamos. Bueno, lo primero que hice fue diseñar sobre papel y a mano estos pequeños bocetos y luego después los pasé a la compu trabajando en Illustrator, que es mi programa favorito y de cabecera. Así que este fue el primer esquema. Una vez que tuve todo diseñado, pasé las medidas en limpio y mandé los archivos a cortar a una carpintería con CNC y me encargué unos cortes en MDF que los tenemos acá, y también mandé a otra imprenta que me gusta a imprimir un pliego en un papel obra de 140 gramos con un fondo alusivo a la colección de Kinder DC y Playmobil. Para aprovechar el pliego me hice 2 copias y además mandé a copiar unas versiones del póster de esa ilustración sobre el pirata azul del 50 aniversario, que ahora veré cómo las enmarco o qué hacemos con ellas. Bueno, busqué los logotipos también en internet en alta calidad y generalmente en vectores para poder acomodarlos en el diseño del exhibidor. Y por recomendación del amigo Christian Lausen le agregué también el año 2026, esperando que quizás en algún momento Kinder lance una segunda parte. Vamos a ver si también tiene 20 piezas y es igual. Ya tendría el exhibidor diseñado, si no habrá que diseñar otro más adelante. Pero podemos cambiar el fondo y poner un nuevo año a la próxima edición, si es que eso sucede. Ojalá que suceda. Bueno, así que mi idea ahora es armar este exhibidor que va a tener por la parte del frente todos los muñecos exhibidos y por la parte trasera del exhibidor tengo un espacio dedicado a guardar algunas otras piezas de esta colección, como la caja, el cartoncito que tiene todos los personajes, una caja desarmada, en fin, otra serie de elementos que forman parte de la colección. Cada uno de los papelitos que traen los huevos Kinder con los personajes, como para no tenerlos ahí exhibido, pero tenerlo todo cerca y en el mismo modular. Le pongo manos a la obra, transformo mi escritorio en la mesa de trabajo y ahora sí empezamos. Por cierto, si no vieron mi video haciendo una review de la colección completa de Kinder, DC y Playmobil, se los dejo por acá. Y recuerden suscribirse al canal, dejarme un comentario y un like en este video. Bueno, lo primero es cortar el papel. El corte ya sucedió, así que ahora vamos a proceder a pegar. La idea es utilizar cola vinílica, pero tiene que ser una cola vinílica que sepamos que no tenga agua o exceso de agua, porque si no el agua va a humedecer el papel y ondularlo todo, y así que hay que ponerle muy poquito, bien espatuleado, y luego vamos a aplicar el papel y presión. Manos limpias y una esponjita o algún trapo o algo para no rayar también la impresión. Voy a aprovechar a emporar los bordes porque después tengo pensado pintarlo de color azul, y esto, como es MDF, si lo pinto con pintura va a absorber la pintura y se va a hinchar, así que es importante cubrir los bordes, sobre todo donde hubo un corte, con cola vinílica para darle un plastificado y hacer que después no absorba pintura y se hinche el material. Bueno, y esto ahora lo voy a dejar con un peso para que se vaya secando, se vaya pegando, y me voy a poner a encolar todos los otros recortes de fibra fácil.
Bueno, mientras esto seca un poquito, les voy a mostrar cómo fue el proceso del diseño para este exhibidor. Acá podemos ver, estuve haciendo algunas pruebas de cómo ordenar la colección. Tenía ganas de tener la colección ordenada, las 20 figuras en un mismo soporte. Así que estuve haciendo pruebas de cómo poder ir distribuyendo los personajes pequeños y los personajes grandes. Fueron los primeros diseños, alguna otra alternativa, también viendo cómo colocarlos, toda la colección de villanos que vino, otros personajes, los grandes y las versiones pequeñas de esos grandes, pero bueno, ninguna me convencía. Acá tenemos otra versión también con los 4 personajes grandes y sus versiones pequeñas arriba, los villanos y el resto de los héroes más abajo, hasta que por fin llegué a un diseño de este tipo, que me parecía que el círculo me permitía ubicar los personajes con menos jerarquía que ubicarlos en una fila para los villanos, otra para otros héroes en otro lado. En fin, me pareció que el círculo resolvía de la mejor manera esta idea que tenía. El problema ahora era encontrar una fórmula o algo para poder ubicar bien todos estos personajes alrededor de un círculo. Así que estuve haciendo bastantes pruebas. Se ve, bueno, creo que no quedó. Esta fue una nueva disposición ya con el fondo que iba a utilizar, fondo que bajé de la página web de Pinder y le apliqué un pequeño granulado para poder imprimirlo. No tiene la alta definición de una ilustración, no tenía ganas de ponerme a redibujar este fondo, así que le apliqué como un ruido, un grano para darle una textura y que quede, pero tampoco era que quería que esté tan Kinder, pero bueno, al final me gustó ese fondo, más que un fondo liso. Acá encontré medio una manera de poder ubicar todas las piezas en un círculo equidistantes una de la otra. No encontré la fórmula exacta, terminó siendo un poco medio al ojo, pero quedó cada una de las bases tocando un círculo y el otro. Al final, por último, me pareció que los 4 personajes en línea iban a quedar mejor y tenía espacio para ubicar bien los logotipos acá abajo, que me gustaba. Armé después un pequeño 3D de cómo se vería el volumen de esta caja exhibidora, y con este volumen y la ayuda de la inteligencia artificial armamos los pequeños renders que son los que les voy a mostrar ahora. Acá se ve el pliego de impresión, que les marqué al pliego también un pequeño marquita donde voy a pegar después las distintas estanteos para cada uno de los personajes, que están un poquitito más pequeños del ancho real del estante para que no se vean. Todavía no estoy seguro si le voy a hacer una perforación para poder reforzarlo o quizás no haga falta, aunque no lo sé porque va a estar pegado sobre el papel con la gotita, entonces creo que capaz que le hago un agujerito para reforzar ahí con algún pequeño taruguito por detrás. Bueno, y los renders, ya que estamos. Bueno, este es el fondo, como les decía, pliego de impresión. Uno de los renders que le pedí a Gemini para ver más o menos cómo se veía. Otro de los renders, la verdad que súper sorprendido con el prompteo, y acá le pedí que me haga un despiece, aunque le agregó unos tornillos, un par de cositas, eso ya es de vicio. Este me gustó, este otro también. Solo con una captura de pantalla de los personajes y con una captura de pantalla de esa 3D que hice en Illustrator y un poquito de prompteo, salió este render 3D del exhibidor, que es lo que vamos a montar ahora. Pliego completo, en fin. Bueno, vamos a continuar con la parte de la pintura. Voy a aprovechar para utilizar el mismo color que utilicé para el mueble que pinté en el video anterior, que si no lo vieron, lo dejo por acá. Utilizado para pintar la estantería que me encontré y que restauré. Es este azul real de hidroesmalte. Así que vamos a darle el mismo tono y aprovechar el color de esta. Bueno, ahora a esperar a que seque la primera mano. Día 2, esto estuvo
bajo un peso, así que ya quedó pegado a nuestro fondo del exhibidor el diseño que armé. Así que ahora lo que voy a hacer es refilar los bordes y vamos a hacer algunos agujeritos porque quizás después refuerce los pequeños estantecitos que armé para cada una de las figuras. Aquí una pequeña presentación de cómo iría quedando el exhibidor. A ver que todo coincida y vamos a empezar ahora a juntar estas partes. El marco, vamos a darle una nueva mano de pintura hidroesmalte de este color azul real. Bueno, solo puedo esperar a que esto seque, así que mañana será otro día, así que nos vemos mañana. Ahora sí, día 3, esto ya tiene 3 capas de pintura, es momento de ponerle el fondo y ya falta cada vez menos para colocar las figuritas de Playmobil, Kinder y DC y poder colgar esto en la pared. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bien, así es como ha quedado el exhibidor que diseñé para la colección de Kinder, DC y Playmobil, con las 20 figuras y un espacio para guardar algunas piecitas gráficas en la parte trasera. Espero que les haya gustado. Los dejo con este video de la review de todas las piezas de la colección y con la ayuda de mi sobrino haciendo unboxing de algunos huevos Kinder. Nos vemos en un próximo video. Bye.